Bueno, vamos a retomar nuestras actividades y como segunda conferencia magistral tenemos al doctor Carlos Gustavo Arroyo, de la Naturaleza en Lanza. El doctor Gustavo Arroyo es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Colombia, con investigaciones postdoctorales en las universidades de Frankfurt de Valencia, España. Presidente de la Sociedad Colombiana de Filosofía de 2016 a 2021, el actual presidente de la Sociedad Interamericana de Filosofía. Es consejero de MinCiencias para el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias Humanas, Sociales y de Educación, secretario técnico del Foco de Ciencias Sociales y Desarrollo Humano, con equidad de la Misión Internacional de Sabios del Gobierno de Colombia, profesor del programa de filosofía, fue decano por más de 8 años de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad de Rosario y actualmente es director del programa de artes liberales en Ciencias Sociales en dicha escuela. Sobra decirlo, un gran amigo y es un gran honor tenerte acá. Carlos, bienvenido, te da la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la fantástica conferencia que acabamos de escuchar. Y gracias, Roberto, por la invitación, a todos ustedes por la gentileza, son excelentes anfitriones, me he sentido muy bien podido en estos días que tengo de conocer el pueblo. Y bueno, yo soy interactivo, entonces no me voy a quedar sentado. Les pido disculpas si esto se interrumpe de alguna manera. Y quiero que vamos a saltar pues unos 25 siglos, porque yo voy a hablar de una aproximación mucho más contemporánea al debate que conocemos como de la metafísica de la libertad y la responsabilidad moral. Y es un debate que se da muy en términos de los hallazgos científicos, en los descubrimientos que puede hacer la medicina, la neurología, etcétera, y cómo eso afecta de alguna manera o parece afectar la concepción que tenemos nosotros como agentes en primer lugar, como agentes libres, y luego como moralmente responsables por nuestras acciones. Así que el recorrido... Entonces, el recorrido que quiero hacer con ustedes el día de hoy, con todos esos puntos, no todos son extensos, no se preocupen, pero empezaríamos un poco con algo que digo, ¿dónde estamos? Un mapa de dónde está este debate. Este debate no lo... un debate también como la filosofía misma, en cierto sentido. Entonces voy a hacer unas divisiones muy gruesas, pero solo para que estemos un poco ubicados de dónde estamos hablando. Entonces, en primer lugar, nosotros podemos hablar de dos grandes bandos. El bando incompatibilista, que dice que nuestras teorías científicas, estilo la mecánica newtoniana, son deterministas, y esto es incompatible con que tengamos libre albedrío, y como el libre albedrío se piensa como una condición necesaria para la responsabilidad moral, entonces pues son incompatibles también con la responsabilidad moral. Estas teorías incompatibilistas nosotros las podemos dividir en dos bandos. El primero es el libertarismo, que ya que es incompatible el determinismo con el libre albedrío de la responsabilidad moral, coge mando por el libre albedrío de la responsabilidad moral. Entonces afirma que somos libres y moralmente responsables, pero entonces se ve en la tarea de tener que mostrar que pues, el indeterminismo es cierto, y de alguna manera cómo podemos ser agentes libres y responsables en un mundo indeterminista. Y por el otro lado, la otra posición pues, es la diametralmente opuesta, y es la que coge el mando por la verdad del determinismo. El determinismo es verdadero, y al ser verdadero, pues no somos libres ni moralmente responsables. Ese sería como el primer bando en el asunto, que son los incompatibilistas. Pero por el otro lado, tenemos el bando de los compatibilistas. Los compatibilistas dicen que la eventual verdad del determinismo no necesariamente presenta un problema para el hecho de que nosotros seamos libres y moralmente responsables. En principio, la libertad y la responsabilidad moral se pueden concebir de tal manera que no riñan con la eventual verdad del determinismo. Esto también se puede dividir en dos pequeños grupos. Uno es el compatibilismo que yo llamo plano, y es sencillamente repensar
un poco el libre albedrío en unos términos que no riñan con el determinismo, y de ahí se sigue entonces que podríamos ser moralmente responsables. El análisis condicional de Hegel, de Davidson, por ejemplo, puede entrar acá. Y por el otro lado, tenemos una corriente que es un poquito más contemporánea, iniciada sobre todo por, o mejor dicho, su representante más claro es Harry Franco, luego un discípulo de él, que se llama John Martin Fisher, que se conoce como el semicompatibilismo. ¿Qué hace el semicompatibilismo? El semicompatibilismo dice, el determinismo es incompatible con el libre albedrío. Nada que hacer ahí. Pero el libre albedrío no es necesario para la responsabilidad moral. Entonces, podríamos ser moralmente responsables aunque no tuviéramos libre albedrío. Se salva uno de los dos, es que se salva la responsabilidad moral. Este es el mapa grueso en el que nosotros estamos. Entonces, podemos empezar a hablar de qué es ser moralmente responsable, cuáles serían las condiciones de la responsabilidad moral. Tradicionalmente se habla de dos grandes condiciones para la responsabilidad moral. Una condición de control. Si uno es moralmente responsable por una acción, pues ha de tener algún control relevante sobre esa acción. Un control razonable sobre esa acción. No control total. El control total, como dice John Martin Fisher, es una megalomanía metafísica, pero sí se puede tener suficiente control sobre esa acción para que se diga que es mía y que yo decidí el destino de eso que estaba ocurriendo. Aquí entra, por supuesto, algo de lo que hablaremos más tarde, que es una condición de origen. Es que esa acción origina en mí, pero de alguna manera yo también soy responsable por el tipo de persona que soy. No basta sencillamente con que la acción venga de mí, si el tipo de persona que soy yo ha sido creado a punta de hipnosis y a punta de cualquier otra cantidad de manipulaciones que pueda haber. Y la segunda condición, porque no se trata solo de control, es una condición que se conoce como una condición epistémica. Y es que la gente, aparte de tener control sobre su acción, debe entender el valor moral de lo que está haciendo. Debe entender si su acción es censurable o es encomiable. Y aquí añadimos también una cosa, que es la condición de rastreo. Sencillamente, no siempre estamos nosotros en la capacidad de discernir estas cosas. Es el caso del conductor ebrio. Pero nosotros al conductor ebrio pues, lo culpamos y decimos que es moralmente responsable por haber manejado cuando estaba ebrio y haber atropellado a alguien o causado un accidente, sencillamente porque esa acción de conducir ebrio es la consecuencia de una acción anterior en donde él tenía el control necesario y sabía razonablemente, podía predecir, que una de las consecuencias de entrar al bar, empezar a tomar y no entregar las llaves, iba a ser que luego quería conducir ebrio a su casa. Entonces, se puede rastrear la responsabilidad hasta una acción anterior, en donde sí se cumplen las condiciones y de la cual esta es una consecuencia previsible. Con eso tenemos nosotros nuestras dos condiciones muy gruesas. Estoy dando pasos gigantes porque me interesa más la última parte de cómo funciona este debate. Entonces viene la primera pregunta. ¿Entendemos el libre albedrío como esta capacidad que tenemos nosotros de decidir cómo vamos a actuar y actuar de acuerdo? Cito entonces acá la imagen más conocida en este debate, que es la imagen de ese maravilloso cuento de Borges, que se llama el jardín de los que se bifurcan. Y Borges nos dice, en todas las secciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las demás. Así es como nosotros concebimos, más o menos, que funciona el mundo. Tenemos una cantidad de distintos caminos, si se dan cuenta los puntos, las líneas son punteadas porque son mundos posibles, y yo, cuando tomo una decisión y actúo, actualizo y hago reales algunas de esas posibilidades, y las otras ya no pueden ser reales. Si se dan cuenta, entre flecha y flecha hay un espacio. Y ese espacio es importante, porque ese es el espacio que precisamente me da el margen de poder escoger entre el uno y el otro. ¿Por qué el determinismo atenta precisamente contra el libre albedrío entendido de esta manera? Porque la imagen tradicional del determinismo es esta. Cada momento es causalmente necesario y suficiente para el siguiente. Entonces no tengo sino un futuro posible. Hay varias definiciones del determinismo, una descripción total del universo, más las leyes de la naturaleza, implican que hay un futuro posible y cosas por el estilo, pero básicamente entendemos que
estamos metidos en una cadena causal que viene desde el Big Bang, y esa cadena causal se desarrolla de una manera que tiene solo una manera de desarrollarse, como si fuese una línea recta. Entonces pareciera que no tenemos un tipo de control importante, que yo estoy citando a Helen Stewart, una gran filósofa inglesa, que no lo traduje por la sencilla razón de que es que el término es muy bonito. El artículo de ella se llama helping. Y la excusa cuando alguien dice yo no soy culpable por esto es I couldn't help it. No tengo una traducción para eso en español que sea bonita, pero entonces ella lo que dice es ¿qué significa help it? ¿Qué significa tener esa capacidad? Para ella tener esa capacidad que sí me haría responsable es tener la capacidad tanto de actuar como de no actuar o actuar de manera diferente, es decir, un control dual. Yo puedo o realizar esta acción o haber realizado otra, o sencillamente haberme abstenido completamente de actuar. Lo tienen ustedes ahí, y para ella esto es una parte fundamental. A esto le podemos sumar algo que es muy conocido, que es el principio de posibilidades alternativas. Y esta es la relación entre el libre albedrío y la responsabilidad moral, que de alguna manera intuitiva todos aceptamos. Entonces, el principio de posibilidades alternativas lo que nos dice es que alguien es moralmente responsable por lo que ha hecho, si en el momento de hacerlo hubiera podido actuar de una manera diferente. Entonces, el marido se pone bravo y culpa a su esposa infiel. Ha podido abstenerse de ser infiel, o ha podido hacer cualquier otra cosa, irse al cine, devolverse a la casa, pero de alguna manera, entre toda esa cantidad de posibilidades que tenía, escogió ser infiel. Y es precisamente porque podía haber hecho otra cosa que la consideramos moralmente responsable. Entonces, eso es intuitivamente el principio de posibilidades alternativas, y es esa alianza que hay entre la responsabilidad moral y el libre albedrío entendido de esta manera, como acceso a un solo. ¿Qué ocurre con esto? Recuerden, este es el mapa que les di, están las dos posiciones, el incompatibilismo con sus divisiones, el compatibilismo con sus divisiones. Si nosotros tenemos esta noción de libre albedrío y aceptamos el principio de posibilidades alternativas, pues nos tendríamos que decantar, si queremos defender la responsabilidad moral y la libertad, por el libertarismo. Es decir, defender que tenemos libre albedrío y responsabilidad moral, y de alguna manera decir el determinismo es fácil. Y luego explicar cómo podemos funcionar como agentes en un mundo indeterminista. Esto es algo que tiene que enfrentar varios problemas. El único indeterminismo científico que nosotros conocemos en este momento es el de la mecánica cuántica. No en todas las interpretaciones de la mecánica cuántica, la interpretación copenhague de la mecánica cuántica es indeterminista, hay otras que no. Y según esta interpretación, los efectos cuánticos que son indeterminados usualmente se dan en niveles muy básicos de la materia, subatómicos especialmente. Entonces, el primer problema que tendríamos nosotros que enfrentar es el de cómo podemos proponer que haya algo así como una indeterminación lo suficientemente relevante para que a nivel de nuestro cerebro, cuando estamos decidiendo, se afecte de alguna manera y se abra una brecha que nos permita a nosotros tener alternativas de elección y de acción distintas. Si los efectos cuánticos son subatómicos, pero cuando pasan a rangos superiores, se anulan. Lo primero que habría que explicar es cómo podemos pasar, aumentar esa indeterminación cuántica hacia niveles de activación neuronal, no de una neurona, de dendrones. Y hay gente que intenta defender eso. Esto es Robert Kane, un filósofo muy interesante que está en la Universidad de Texas, donde nos da una historia interesante, por decirlo menos. Dice una tensión entre dos decisiones, si quiere tomar dos opciones que tiene una gente y son opuestas. Entonces se reflejan las regiones apropiadas del cerebro, produciendo un distanciamiento del equilibrio termodinámico. El resultado es una mezcla del caos. Entonces tiene que meter teoría del caos. Recuerden ustedes el efecto mariposa, una cosita chiquita puede traer grandes consecuencias en las redes neuronales involucradas, y ese caos resultante puede magnificar las indeterminaciones cuánticas en las activaciones de las neuronas individuales, de manera que estas tengan efectos a gran escala en la actividad neuronal de parte del cerebro. Esto tiene obviamente un problema, que dice Manuel Vargas,
esto es empíricamente, increíblemente demandante. Ahí les puse todos los condicionales. Sí, los propósitos múltiples, mutuamente exclusivos, no causan ese estado caótico del cerebro, falla la teoría. Si la causan, pero de todas maneras resulta que los estados neurológicos no son sensibles a esas indeterminaciones cuánticas, falla la teoría. Sí las causan y sí son sensibles, pero resulta que los sistemas no son lo suficientemente sensibles para la magnificación de los sistemas neurológicos para que pasen, falla la teoría. Entonces, cuando le escribí el programa a Robert Kane al respecto, le dije, venga, esto es duro, me dice, nadie me ha demostrado que estoy equivocado. Y entre las alternativas, decir, por ejemplo, que yo soy libre, prefiero aferrarme a esto, que optar por una versión, dice, aguada, watered down, dijo en su correo, watered down, de lo que sería la libertad y la responsabilidad moral, que es lo que cree él que hace el compatibilismo. Pero este no es el único problema con el libertarismo. El otro problema, viejo también por la filosofía misma, desde Hume, cuando menos ya estaba enunciado, es el problema de la suerte. Si una acción es indeterminada, entonces es una cuestión de azar o de suerte. Aquí la moraleja es, el contrario de determinismo no es libertad. El contrario de determinismo es indeterminismo. Libertad requiere controles. El indeterminismo es azaroso. Entonces, pareciera que el indeterminismo puede ser tan peligroso para la condición de control que necesitamos para nuestro libre albedrío y la responsabilidad moral, como lo es el determinismo. Parece que en ambos casos perdemos control. Tendríamos que encontrar una manera de explicar cómo en esa aleatoriedad aparece algo que nos permita coger control de cuál de esas posibilidades se hace verdaderamente efectivo. Y eso es sumamente complicado. John Searle lo trata en su libro Freeman Neurobiology y dice, pues tengo dos hipótesis, o que el libre albedrío sea falso y realmente no existan este tipo de efectos cuánticos en el cerebro, o bien que la segunda hipótesis, que es, sí, esto es verdad y hay algo así como efectos cuánticos en el cerebro, pero nos dice, esto es un despelote, porque nos cambia un problema por tres. Tenemos que explicar también cómo funciona la conciencia, porque necesitamos que a nivel consciente tengamos algo así como una causalidad top-down, de arriba hacia abajo, no de las partículas hacia todo, sino de todo hacia abajo. Tenemos que explicar entonces aspectos súper oscuros de la mecánica cuántica, cómo funcionan y cómo esa causalidad top-down puede definir cuáles son las vías que se actualizan. Y en general eso es sumamente complicado, nadie lo ha podido hacer satisfactoriamente, ni parece que pudiéramos estar siquiera medianamente cercanos a eso. ¿Qué ocurre? Que nos vemos en serios problemas para intentar defender eso. ¿Qué pasa si intentamos más bien irnos por el otro lado y decir, venga, de pronto ese libre albedrío concebido de esta manera, que riña tanto con el determinismo, se puede revisar un poquito y mirar más bien si somos o no somos moralmente responsables? Eso es lo que hace Harry Frankfurt en un paper seminal en 1969, el 4 de diciembre de 1969 lo publica en el Journal of Philosophy, que se llama Alternate Possibilities and Moral Responsibility. Y Frankfurt básicamente tiene algo que se conoce, que se ha votado tinta sobre esto increíblemente, casi como se ha votado sobre los contraejemplos de Gettier, porque él presenta también contraejemplos. Presenta los contraejemplos que se conocen como contraejemplos tipo Frankfurt. No voy a entrar en el detalle de los contraejemplos porque me parece que el debate se fue en la filigrana de los contraejemplos y se les pierde la idea central de Frankfurt. Entonces voy a ir a la idea central de Frankfurt y no voy a entrar en ese. Él tiene un contraejemplo donde hay un neurocientífico, muy experto, se me puede poner un chip en la cabeza que puede controlar mis deseos y mis acciones, si se lo prende o no lo prende. Y entonces la gente empieza que cuando lo activa, que si no lo activa, que si el control remoto funciona, que si no, y se arma un despelote y se crean contraejemplos, contraejemplos. A mí me parece que eso desvía el debate bastante. Yo entiendo mucho a Frankfurt por experiencia personal. Cuando yo estaba casado, mi esposa tenía un Volkswagen, nosotros lo llamamos Escarabajo, un Volkswagen Escarabajo de 1954. Mi auto estaba en ese momento en el taller, ella había dado una conferencia
en otro lado, llegaba al aeropuerto ese día, yo dije, la voy a recoger, y la voy a recoger, pero pues quiero tenerle alguna sorpresa en la casa, ¿no? Alguna cena rica, algo pues, que llevaba por fuera, son buenas 2 semanas. El único auto que ve en la casa entonces era el de ella, y yo salgo del auto a el almacén, piensa en un 7-Eleven, se llama Carolina. Piensa en un 7-Eleven, y entonces para salir yo tengo que hacer un giro a la derecha, 2 cuadras, otro giro a la derecha, 2 cuadras más, otro giro a la derecha, y ahí a mano derecha me encuentro el estacionamiento. Giro a la derecha y el estacionamiento. Hice mis compras, me subí al auto nuevamente, y cuando fui a salir, pues el camino de vuelta a mi casa es justamente el contrario. Lo primero que tengo que hacer es un giro a la izquierda, 2 cuadras, giro a la izquierda, 2 cuadras, giro a la izquierda, llevo un garaje, giro a la izquierda. Cuando fui a salir del estacionamiento, giré el volante a la izquierda, el volante giraba, pero las ruedas no giraban conmigo. Estaba parado. Desde que salí de mi casa, el auto estaba averiado. Algo le pasaba a la transmisión y solo respondía con el volante a la derecha. Yo solo podía girar a la derecha, pero a la izquierda giraba en falso el volante y no hacía que las ruedas giraran conmigo. Entonces la pregunta que hace Frankfurt, en este caso, porque es un caso muy parecido, pero de un auto que va por una bajada y no tiene frenos, pero el conductor no sabe que no tiene frenos, es si yo estoy o no estoy de alguna manera en control de lo que está ocurriendo. Cuando yo fui al 7-Eleven, ¿estaba o no estaba en control del auto? Y Frankfurt nos dice, sí. Lo que pasa es que hay 2 tipos de control. Usted tiene un control regulativo, ese es el control que uno tiene cuando puede girar a la derecha o girar a la izquierda. Pero también tiene otro tipo de control, que es el control guía. Y es que usted quiere girar hacia la derecha y el auto gira a la derecha. Yo nunca quise girar a la izquierda. Entonces es absolutamente irrelevante si el auto podía o no podía girar a la izquierda. Entonces la pregunta es, ¿tenía yo control del auto? Y dice Franco, sí. Usted tenía control guía del auto. El auto hizo lo que usted quería que hiciera todo el tiempo. Si yo, girando a la derecha, hubiera atropellado a alguien, sería responsable por haber atropellado a alguien y no me puedo excusar en el hecho de que no podía haber girado a la izquierda. Entonces dice Frankfurt, con sus contraejemplos, lo que quiere mostrar en todo esto es que el tipo de control que es importante para la responsabilidad moral es el control guía. Y el control guía es compatible con el determinado. El control regulativo no. El control regulativo es como lo estábamos entendiendo antes, con ese mundo abierto de posibilidades. Pero el control guía es perfectamente compatible con el mundo determinista. Yo tenía acá algo, pero no están funcionando estos videitos. Es un video, pues es un GIF. Ay, no sé. GIF es buenísimo, porque de pronto ustedes lo han visto, pero es una muchacha que quiere salir de esas puertas de vidrio, se golpea con una, echa para atrás, está muy apenada, ni siquiera mira, se mueve al lado, se da con otra, y echa para atrás, se da con otra hasta que por fin encuentra la puerta. El punto de Frankfurt es no tener alternativas. No es lo mismo que haber sido obligado o haber sido víctima de coerción. Lo que nos exime de responsabilidad moral es haber sido obligados o haber sido víctimas de coerción. Pero yo puedo tranquilamente estar en control como lo estaba yo del automóvil, sin tener alternativas. Yo nunca pude girar a la izquierda, no tenía la alternativa de girar a la izquierda, pero tuve control todo el tiempo. Entonces, el principio de posibilidades alternativas no es correcto porque no distingue estos casos. Y sí podemos tener una formulación distinta de un principio parecido, en donde no rayemos con la posibilidad de que el determinismo sea cierto. Eso es lo que nos quiere decir Frankfurt en su famoso artículo. Entonces pareciera que podemos salvar la responsabilidad moral. Tengo un montón de GIFs acá y no se va a ver ninguno. Pareciera que podemos al menos salvar la responsabilidad moral. Eso es como va el debate. Una tesis que es importante para eso es la tesis del merecimiento.
Entonces hemos hablado de responsabilidad moral, hemos hablado de las condiciones de la responsabilidad moral, pero no hemos hablado un poquito más profundamente, no voy a entrar en mucha profundidad en esto, pero la idea detrás de todo esto, la idea detrás de decir que tenemos que tener en control sobre lo que estamos haciendo y que tenemos que tener una cierta creencia acerca del valor moral de lo que estamos haciendo, tiene que ver con la tesis de merecimiento. Y es que, en el fondo, con estas condiciones, nosotros nos estamos haciendo merecedores de una respuesta de los demás. Si yo actúo de una manera inapropiada, si cumplo con esas condiciones, estoy mostrando que soy merecedor de, por ejemplo, rabia, ira, indignación, resentimiento, o si mi acción es positiva, entonces aplauso, premio, etc. Pero tengo que merecer. En el fondo tiene que ser merecida esa respuesta. Y al no cumplir esas condiciones, me parece que la respuesta es una respuesta no merecida, es una respuesta que se da a alguien que no merece ese tipo de trato. Ahora bien, ¿qué atenta contra la idea del merecimiento básico? Porque incluso si nosotros tenemos esta cuestión a lo Frankfurt, de que yo estoy en control guía, no regulativo, de mis acciones, de todas maneras hay una serie de argumentos que atentan contra la idea de que yo soy merecedor de ese tipo de reacciones de parte de los demás. El primero tiene que ver un poco, este es Strawson, pero el hijo, está en Strawson, no es Peter F. Strawson, que tiene un argumento, largo que se lo voy a resumir ahora, donde dice, mire, si usted quiere ser responsable por una acción A, que es la que usted hace, pues se supone que usted ha podido escoger esa acción entre otras posibles. O sea, debería haber algo así como una opción B. Pero pues la elección, para que usted sea responsable por ella, no puede ser una elección azarosa. Usted debe tener un criterio con el cual escogió esa acción. Entonces tiene un criterio C. Pero si el criterio es impuesto por fuera, por hipnosis, por lo que sea, pues entonces la acción tampoco es suya. La elección que usted hace y la acción que usted hace no son suyas. Entonces usted tuvo que haber escogido usted ese criterio. ¿De dónde? Pues de una disyuntiva con un criterio D. Pero ha tenido que tener un criterio para escoger entre el criterio C y el criterio D. ¿Y si ven para dónde voy? Entonces este criterio E he debido escogerlo, un criterio E, un criterio F, y para eso he debido tener un criterio G, y para ese criterio G he debido escogerlo entre G y H, y luego un criterio I, y así nos vamos yendo ad infinitum, o si quieren, entonces pareciera el argumento de Galen Strawson es que parte importante de ser responsables de nuestras acciones es que nuestras acciones tienen que reflejar el tipo de persona que somos. Y para ser responsables por las acciones que reflejan el tipo de persona que somos, nosotros debemos ser responsables por ser el tipo de persona que somos. Y esa escogencia parece ser muy fuerte, porque no parece que nosotros realmente tengamos la capacidad de escoger el tipo de persona que somos. Somos víctimas del ambiente, estamos sujetos a un montón de influencias. Otro aspecto en el que se puede cuestionar la tesis del merecimiento básico tiene que ver con experimentos que se han hecho recientemente. De pronto ustedes conocen el experimento que hizo Benjamin Libet del potencial de preparación, donde Benjamin Libet lo que hace es poner un sujeto, lo tienen ustedes ahí, tienen unos electrodos que están mirando la activación de su corteza motora en el cerebro y están mirando la activación de sus músculos en la mano. Se le pide sencillamente que en algún momento, cuando él quiera, apriete un botón que tiene en la mano o cerca de la mano. Y mientras tanto está mirando una pantalla, y esa pantalla es como un reloj, hay un punto rojo que está yendo muy rápido, y él tiene que estar muy pendiente de dónde está el punto en el momento en el que él toma la decisión de apretar el botón. Los resultados del Libet llaman mucho la atención, porque lo que muestran es que la corteza motora del cerebro empieza a activarse 550 milisegundos antes del acto motor. Pero el sujeto es consciente de tomar la decisión de oprimir el botón solo 350 milisegundos antes de apretar el botón. Es decir, la corteza motora ya estaba disparando
antes de que el sujeto fuera consciente de que él quería apretar el botón. Entonces, lo que sale de esas es una cosa, como todos los experimentos científicos, de estas cosas muy discutido, pero lo que intenta concluir Libet es, esa decisión no es una decisión consciente. El cerebro toma la decisión y es como un memorando que le llega a la conciencia y el sujeto cree que decidió, pero es todo un proceso que empieza a forjarse inconscientemente y que luego se materializa, pero el sujeto, como no es consciente de todos los pasos previos que dio el cerebro, siente que estaba al timón del asunto, pero realmente es más un pasajero que y a eso le podemos sumar, como el tercer embate, pues la cantidad de estudios que se han hecho neurológicamente acerca de las influencias que recibimos nosotros y que creemos que son decisiones nuestras, pero pues el neuromarketing en esto es impresionante. Cómo se supone que nosotros escogemos qué productos comprar en los supermercados, pero no sé si ustedes están al tanto, que en los supermercados, las que llamamos nosotros las islas, aquí también se llaman las islas, que son los productos. Las islas, los productos que están puestos al nivel de la vista en el costado derecho del pasillo, le cobran mucho más el supermercado a las empresas que tienen sus productos por ponerlos ahí, porque nosotros tenemos una desviación estándar a preferir esos productos por encima de nosotros. Los productos que están en la parte de abajo, tenemos una desviación a pensar que son de mala calidad. Los productos que están muy arriba, tendemos a pensar que son productos que son muy costosos. Y las marcas empiezan a sacar paquetes, yo no sé si no han visto envolturas, que son muy patas. En Colombia hay un centro, un almacén grande de cadena que se llama El Éxito, y tiene su propia marca de productos de limpieza que se llama Econo. Y a diferencia de los demás productos de limpieza, Econo tiene el diseño más sencillo, parece hecho por un niño en PowerPoint. Un solo color, dice Econo. Y eso nos lleva a pensar que, como no le invirtieron al diseño del paquete, es más económico. ¿Cuándo lo va a comparar? No es. Pero la gente lo compra convencida de que es más económico. Entonces, tipos de estudios como estos muestran que en un montón de circunstancias de nuestra vida cotidiana, nosotros creemos que estamos en control y que estamos decidiendo cuando realmente hay una cantidad de procesos inconscientes que están ocurriendo ahí, de bias o prejuicios que nosotros tenemos y que no controlamos, y que están influyendo fuertemente en nuestra capacidad de decisión. Entonces, todo esto nos siembra una duda grande. ¿Tenemos o no tenemos el tipo de control sobre nuestras acciones que nos da el merecimiento básico y que con ese merecimiento básico pues seríamos moralmente responsables? Bueno, ¿qué es lo que... Perdón, se me olvidaba este ejemplo maravilloso. Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez hablar de este señor. Luis Alfredo Garavito es el asesino en serie más peligroso que ha tenido por tiempo. A él lo arrestaron, lo juzgaron y lo apresaron por violar y asesinar 172 niños, pero es de los que hubo pruebas, porque se supone que son más de 300. Cuando yo estaba estudiando, yo no soy médico, pero yo estuve en la rotación de neurología cuando estaba haciendo filosofía de la mente en Estados Unidos. El doctor Roberto Amador, que era el neurólogo que nos estaba enseñando todas estas cosas, sale la noticia de que lo habían apresado. Y Amador dice, póngale cuidado que en unos 10 años vamos a estar hablando de si lo soltamos. Va a haber una discusión grande en el país si lo soltamos o no lo soltamos. Y nosotros dijimos, 172 años, ¿cómo va a estar en 10 años? ¿Cómo se le ocurre? Y él nos explicó en ese momento. Nos dijo, esto es claramente un comportamiento que viene de un daño en la corteza frontal ventromedial del cerebro, que tiene que ver mucho con el razonamiento que no tenemos con la capacidad empática. Ese daño es un daño que en los sociópatas crece y empieza a afectar una zona del cerebro, que es la zona del cerebro que maneja la mística. Entonces, todo sociópata de estos, después de unos años, se vuelve un converso religioso ascético. Y lo que ocurrió, tal cual, es que unos años después, no estoy seguro que fueron 8 o 10, pues tenía toda la polémica porque se convirtió en la cárcel en un pastor. Él ayudaba a los demás, proclamaba la Biblia, la palabra del Señor. Y entonces la gente empezó a decir, pues si esto no es convertirse nuevamente, esto no es regenerarse, esto no es recuperarse, pues ¿qué es? Y si
el propósito de la cárcel no es este, entonces, y empieza todo un movimiento para ver si lo soltamos o no lo soltamos. Aquí la cosa interesante es la siguiente. Si no creemos que su conversión fuera obra suya, sino más bien producto de una degeneración cerebral que tenía, que lo lleva a eso, porque está en la cárcel pagando una pena, porque sí creemos que su sociopatía sí fue acción suya. Pero es el mismo daño cerebral el que explica su conversión y el que explica su sociopatía. Entonces, si no tiene control, uno no debería tenerlo. Y curiosamente lo que tenemos es eso. Él está preso por los próximos 68 años, o algo así. En Colombia no hay cadena perpetua, ni pena de muerte. Entonces, pero con esta extraña situación en la que se dice, sí, claro, usted era responsable y tenía control cuando cometió todos esos asesinatos, pero ahora no le creemos su conversión, porque pues, esto es producto de un daño cerebral. ¿Sí? Eso nos lleva a preguntar muchas cosas acerca de cómo estamos realmente funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo con estos ires y venires que parecen una cantidad de argumentos como que nos llevan a buen puerto? Lo que hemos estado buscando, nos lo explica Strawson así, Peter F. Strawson, nos explica que lo que hemos estado es plantear un debate en términos de, estamos buscando cuáles son las condiciones para ser moralmente responsable. Entonces tenemos como un listado, yo las puse al principio. Tiene que tener un cierto tipo de control, tiene que tener una función epistémica, tiene que ser responsable de ser la persona que es, tenemos un listado y luego estamos mirando si esas condiciones se cumplen o no se cumplen, para de ahí pasar a los juicios o a considerar a alguien como moralmente responsable. Y Strawson nos dice, esa aproximación no nos va a llevar a ninguna cosa. Entonces tiene un giro muy interesante, Strawson, esto es en Libertad de Resentimiento, en 1972, donde Strawson dice, venga, invirtamos el procedimiento. Partamos de estudiar cómo es que nosotros consideramos o juzgamos a alguien como moralmente responsable. Y de esas consideraciones, pasemos a mirar si tiene sentido la pregunta de si son o no son moralmente responsables. Si cumplen o no cumplen con las condiciones de la responsabilidad. Partimos del juicio y nos vamos a la condición, y no de la condición para luego poder hacer el juicio. Strawson, como todos ustedes saben, tiene toda esta teoría de las actitudes reactivas, la manera como nosotros reaccionamos a cómo los demás se relacionan con nosotros también, y cómo nosotros reaccionamos a nosotros mismos. Entonces tenemos actitudes reactivas personales, que son demandas que yo hago al otro acerca de cómo me trata a mí. Si alguien me hace daño, mi reacción va a ser el resentimiento. Tengo actitudes vicarias, que es como yo reacciono ante cómo una persona trata a otra persona, que no soy yo. Entonces yo en ese caso lo que hago es que me indigno si me hace daño. Y finalmente tenemos actitudes que son reflexivas. Y es cómo reacciono yo ante mí mismo cuando yo soy el que causa el daño. En ese caso lo que yo siento es culpa. ¿Cuál es la metodología que utiliza Strawson? Lo que conocemos como el argumento de la universalización. Lo que hace Strawson es preguntarse, mire bien, ¿en qué circunstancias usted exime a las personas de responsabilidad moral? Estamos partiendo de que juzgamos a las personas como moralmente responsables. Ese es el giro. Pero pues, obviamente no a todas todo el tiempo. Hay circunstancias en que nosotros eximimos a personas de responsabilidad moral. Entonces, mire cuáles son esas circunstancias. Y luego pregúntese, la verdad del determinismo, si el determinismo llegara a ser cierto, ¿se universalizarían estas excusas o no? Si no se universalizan, pues entonces la verdad del determinismo no tiene nada que ver en este tema. No es importante para el debate. Y entonces, pues empieza uno a mirar. Estas son las excusas que nosotros usualmente tenemos, nos dice Strawson. Él es solo un niño, o no sabía lo que estaba haciendo, aunque sea un adulto, entonces no sabe qué está haciendo, o tiene algún problema mental que hace que no sea un miembro de la comunidad moral como somos los demás. ¿Sí? Tiene algún tipo de condición de discapacidad mental que lo afecta profundamente en su actuar, o le impide entender las demandas de la moralidad. En estos casos, cuando esto ocurre, asumimos lo que Strawson llama una actitud objetiva. Y es que no tratamos a esta persona
como moralmente responsables, y si la tratamos como un enfermo, o la tratamos, pero retiramos nuestras actitudes reactivas, no reaccionamos con indignación, no reaccionamos con resentimiento, y más bien el tratamiento es distinto, es un tratamiento más distante, es un tratamiento menos emocionalmente cargado respecto de esta persona. La pregunta es entonces si estas excusas o estas circunstancias en donde exhibimos a la gente de responsabilidad se universalizan si el determinismo llega a ser cierto. Si el determinismo llega a ser cierto, todos somos niños, no. Si el determinismo llega a ser cierto, nadie sabe lo que está haciendo, tampoco. Y si el determinismo llega a ser cierto, todos tenemos algún tipo de discapacidad mental que nos impide entender las demandas de la moralidad, no. Entonces, Strawson concluye, pues aquí no. La cuestión del determinismo no afecta. Entonces, él encuentra una manera de salir del problema en el que están metidos todos los demás, invirtiendo la manera en la que nosotros entendemos y nos aproximamos al debate. Pero viene la pregunta. Venga, ¿y usted por qué confía, señor Strawson, tanto en la manera como nosotros juzgamos? En nuestras actitudes reactivas. ¿Qué pasa si nuestras actitudes reactivas están radicalmente equivocadas? Porque usted lo está poniendo a la base. ¿Qué pasa si están equivocadas y nosotros tenemos que eliminarlas o cambiarlas o dejar de tenerlas? Y la respuesta de Strawson es lo que se conoce como su respuesta naturalista, donde dice, la manera de relacionarnos los unos con los otros, naturalmente, es a través de esas actitudes. No podemos abandonarlas. Entonces no tiene sentido que nosotros nos preguntemos qué pasaría si abandonáramos lo que por naturaleza no podemos abandonar. Y sácalo. Es una respuesta, a mi juicio, un tanto apresurada. Porque uno le puede conceder a Strawson, por ejemplo, que la manera de relacionarnos a través de las actitudes reactivas es una manera fundamental de nuestra vida social, incluso si quieren, natural en muchos casos. Pero de ahí no se sigue que todas y cada una de nuestras actitudes reactivas sean correctas. Entonces, ¿qué es lo que propone una teoría que yo quise venir a explorar un poquito? Es relativamente nueva, y uno la intenta desechar muchas veces por unas cosas que les voy a explicar ahorita, pero luego me llamó mucho la atención intentar ver qué sentido tendría esa teoría. Y la idea general, aparte del naturalismo de Strawson, es que nosotros tenemos un miedo muy grande a que si nosotros abandonamos la idea libre de Dios o abandonamos la idea de responsabilidad moral, se acaba el mundo social con los conceptos. El libre albedrío y la responsabilidad moral son pilares fundamentales de nuestras instituciones sociales, de nuestras relaciones sociales, de nuestra amistad, de nuestro amor, de nuestra hermandad, de una cantidad de cosas más. Y lo ven ustedes aquí en esta cita de Isaiah Berlin. Lo que quiero decir es que intentar seriamente adaptar nuestras ideas y palabras a la hipótesis del determinismo es una tarea excesiva. Tal como están las cosas y como han estado a lo largo de la historia, los cambios que esto implicaría son muy radicales. Nuestras categorías morales y psicológicas son, en último término, más flexibles que las físicas, pero no mucho más. Y no es mucho más fácil empezar a imaginarse en términos reales a qué comportamiento y lenguaje corresponderán, cómo será el universo de un auténtico determinista, que imaginarse con un mínimo de detalles concretos. Es decir, comenzar a imaginar cómo sería estar en un mundo que no tuviese tiempo o que tuviese un espacio de 17 dimensiones. Que lo intenten los que duden de ello y verán que los símbolos con los que pensamos difícilmente se prestarán a este experimento y que a su vez estos estarán demasiado profundamente implicados en nuestra concepción normal del mundo, aún teniendo en cuenta todas las diferencias del periodo, clima y cultura para ser capaces de tolerar un cambio tan grande. Entonces, la razón naturalista de Strawson está muy apoyada también por Isaiah Berlin. Dice, pues claro, es que parece que son conceptos muy fundamentales. Lo que intenta defender este nuevo jugador que aparece aquí, que es el free will skepticism o el escepticismo acerca del libre albedrío, es explorar seriamente la posibilidad de que el libre albedrío y la responsabilidad moral sean incompatibles tanto con el determinismo como con el indeterminismo. Es decir, no hay salida. Y si no hay salida,
deberíamos revisar muy bien cuáles son esos conceptos y el papel que están jugando en nuestras relaciones. Pero no es una cosa radical como el determinismo fuerte que ustedes tienen ahí arriba, porque el escepticismo acerca del libre albedrío quiere mantener la mayoría de nuestras estructuras sociales y la mayoría de nuestras relaciones y actitudes reactivas. La idea central del escepticismo acerca del libre albedrío es que no todas nuestras actitudes reactivas, de hecho bastante pocas, dependen de que seamos libres y moralmente responsables. Y muchas de nuestras instituciones no tienen por qué acabarse, se pueden repensar sin necesidad de utilizar los conceptos de libre albedrío y de responsabilidad moral. Veamos algunos ejemplos. Entonces, ¿qué se va? Si llega a ser verdad esto, la ira moral. La ira moral está basada en la tesis del merecimiento. Alguien me hace un daño y yo tengo una respuesta de una ira profunda y se rompe esa relación con esa persona o cambia radicalmente la relación que tengo con esa persona. Entonces, esa es una de las que tendría que decir. Pero no estamos siendo ingenuos acá. Estamos diciendo que no vamos a sentir nada. Entonces, por eso es importante pensar, uno, que la desaparición de la ira moral no necesariamente es una cosa mala. De hecho, la desaparición de la ira moral puede ser beneficiosa en el sentido en el que puede ayudar a que nuestras relaciones sean más cercanas, a que podamos superar los conflictos de una manera mucho más rápida, a que no quedemos resentidos por décadas y por meses y por... ¿Qué es lo que sentimos entonces si esto pasara? Pues John Nichols nos dice, nosotros podemos pensar en dos tipos de respuestas emocionales, unas respuestas de perfil estrecho, que son muy inmediatas, muy animales, y unas de perfil amplio, que ya tienen un juicio racional y que duran mucho más en el tiempo. Entonces, ciertamente, si alguien me hace un daño, yo voy a tener la respuesta de perfil estrecho. Pero la idea es que si llegamos a aceptar el escepticismo acerca del libre albedrío, debería desaparecer la ira moral de perfil amplio. Y eso permitiría que nosotros lográramos restablecer relaciones mucho más fáciles. Ténganlo presentes, bueno, lo van a ver al final de esto, en países en conflicto como los nuestros, en donde hay narcotráfico, guerrilla, violencia, etcétera, hay un montón de víctimas, hay un intento de restablecer tejidos sociales, es muy difícil, porque hay un resentimiento muy grande. Entonces, de pronto, eso podría parecer como una aproximación interesante. Pero no nos quedamos solo con esa respuesta estrecha. Hay otras actitudes reactivas que siguen y que permanecen y que no dependen del libre albedrío y que no dependen de la responsabilidad moral. Es el caso, por ejemplo, de la tristeza y el pesar. Una cosa triste. Pero que yo esté triste por algo no quiere decir que hay un culpable por eso. O que alguien merece algún tipo de castigo o reprensión por eso que me tiene a mí triste. Suponga que un amigo le ha hecho un daño un cierto número de veces. Y usted se encuentra triste, claro. Si un amigo me hace daño, yo me encuentro triste. Sin embargo, este amigo se disculpa. Se disculpa por el daño que me ha causado, y esa disculpa muestra que tiene un reconocimiento de que su actuar no era un actuar correcto, reconoce que me ha hecho daño y tiene un compromiso que yo considero genuino a hacer lo posible por cambiar su actuar. Como resultado de eso, yo puedo tranquilamente cambiar de parecer y decir, bueno, voy a darle otra oportunidad, voy a restablecer esta relación que está dañada por el daño que me ha hecho mi amigo. Nada en esta historia tiene que presuponer necesariamente el merecimiento o responsabilidad. Piensen ustedes en una persona que es por naturaleza olvidadiza y que no es su culpa ser olvidadiza. O piensen, el ejemplo que yo les tenía a ustedes es, yo madrugo mucho, me levanto a las 4:30 de la mañana todos los días. Y cuando yo me abro los ojos,
soy perfectamente funcional, 100% funcional. Si yo abro los ojos y me siento en mi escritorio a responder correos, a trabajar, etc. Mi pareja tiene un proceso que yo llamo de verticalización. Se levanta mucho más tarde, pero cuando se levanta, primero dura como 10 minutos con los ojos abiertos, pero como está como comatoso. Luego se pone como una almohada detrás, y entonces coge como un ángulo como de 20 grados, y así dura como 10 minutos más, y luego se pone otra almohada y alcanza los 45, 50 grados, y así hasta que logra levantarse. En ese proceso en el que está despierta, ¿sí? Yo tenía la costumbre al principio de decirle un montón de cosas. Yo llevaba ya 1 hora, 2 horas trabajando, y entonces le decía, oye, linda, mira, es que va a venir el señor de la yo no sé qué, que tiene que arreglar tal cosa, y le dice un montón. Obviamente no le quedaba registrado nada en el cerebro, pero no está aprendiendo. Entonces, claro, llegaba yo por la tarde, y lo que todo se me respondía, sí, sí. Y una respuesta como automática. Claro, llegaba yo por la tarde y no le habían abierto al señor que venía a arreglar la lavadora, y no había recogido la cosa que yo le había pedido que recogiera, y no había hecho la llamada que yo le... Pero es entender que no lo está haciendo por hacerme un daño, no lo está haciendo por hacerme mal. Sencillamente es su consecuencia. Entonces yo cambio la relación. ¿Qué cambio en la relación? Porque ya sé que no le puedo hablar de estas cosas mientras está despertando. Y que no puedo confiar en lo que le diga en estos momentos de que lo va a recordar. Pero aquí en ningún momento estoy diciendo yo que ella merece alguna reprensión de mi parte, que es culpable por lo que ha ocurrido o algo por el estilo. Aquí sencillamente, dadas las circunstancias, yo cambio la relación que tengo con esa persona. Lo tenemos con un ejemplo, el de, piensen ustedes en un celular, creo que se parece más adelante, y el celular, como todos los iPhones, por ejemplo, va quedando sin pila, una pila malísima, y uno cambia la relación con el iPhone sin decir que el iPhone es culpable. Entonces uno confía menos, empieza a cargar una batería extra para poderlo llevar, pero ahí no hay necesidad de tener la noción de merecimiento básico o de culpa. Y en nuestras relaciones eso puede ocurrir. Yo, por supuesto, me pongo muy triste por ciertas cosas. Y en este caso, no sé si no me convence solo porque pero yo puedo también tener una reacción hacia mí mismo de cómo he tratado a alguien más. Y no por ello estoy diciendo que yo soy culpable de eso, y de que merezco un castigo o una pena, y que esta manera de sentirme mal por cómo he tratado a alguien es mi manera de autoflagelarme porque merezco este tipo de castigo de mí mismo. No sé si a ustedes les ha pasado, hay veces uno tiene un tipo de respuestas que no son intencionadas, pero no son las correctas. Y en ese caso uno dice, uy, pide disculpas, por ejemplo, y dice, pero claramente no está uno intencionalmente hiriendo a alguien más. Entonces, con la tristeza y con el pesar, yo puedo empezar a entender todas estas relaciones, cambiar las relaciones e incluso encontrar motivos para cambiar y mejorar yo mismo o mejorar las relaciones mismas. Si el daño es recurrente, ¿estoy condenado a vivir lo mismo una y otra vez? No, precisamente porque puedo modificar la relación. Y en algunos de los casos, si veo que la otra persona no puede cambiar, modificarla radicalmente. Por ejemplo, no solo quiere decir cortarlo de mi vida. En casos extremos, sí. Pero uno, por ejemplo, corta conversaciones con personas. Hay gente con la que uno no puede hablar de política, porque sabe que se mete en un lío, se mete en una pelea. Entonces puede ser mi amigo, pero no hablamos de política. El pacto es ese. Si usted no reacciona bien cuando yo le llevo la contraria en política, entonces vamos a hablar de fútbol, de Messi, de todo el mundo, pero no vamos a hablar de política. Y eso es cambiar y modificar una relación de manera que podamos continuarla sin necesidad tampoco de decir, es que es culpable, entonces lo estoy castigando por cambiar la relación. Al cambiar la relación, lo que estoy haciendo es dándole su merecido. Lo estoy privando de las conversaciones de política. No, en absoluto. Y yo también me puedo sentir culpable, no culpable, perdón, pero me puedo sentir triste por la manera en la que yo actúo frente a otras personas. Y hay un profesor de la Universidad de Cornell, que se llama Dirk Perlman, muy bueno en esto, que nos dice, mire, esto es como una ruptura sentimental, esto es como cuando usted tiene una pareja y esa relación se cae.
eso le va a doler. Y usted pudo haber hecho todo bien en esa relación. Todo bien. Y sin embargo, le va a doler. ¿Por qué? Porque era algo valioso. Y al ser valioso, pues le duele que ya no esté. Usted no se echa la culpa de que esa relación haya fallado si usted siente que hizo todo bien, pero igual se acabó la relación. Y eso no impide que usted pueda tomar medidas para su próxima relación. Entonces, de pronto no enamorarme tan rápido, no sé, dependiendo de cuáles han sido las circunstancias. Pero el punto para esto es que, lo pongo ahí abajo, es que abandonar la idea de la responsabilidad moral no nos condena a que no podemos mejorar nuestras relaciones. Porque un miedo que se da cuando uno abandona esto es que nosotros sentimos que la tesis del merecimiento básico y el castigo que viene con ella, uno castiga para que la gente aprenda y cuando aprenda mejor. Entonces el gran miedo es, si abandona uno esta idea de la responsabilidad moral, entonces no podemos aprender y la gente no puede mejorar. No, no es cierto. Para eso están las otras actitudes reactivas de las que no depende esto. Y perfectamente se pueden hacer planes para mejorar. Viene las instituciones, y menciono solo una, pero tal vez la que deben tener todos ustedes en la cabeza. Y es, ¿qué pasa si hay un criminal? Porque nuestro sistema carcelario está basado en la tesis del merecimiento. Uno merece una pena, uno merece una condena. Hay alguien que juzga que uno cumplió las condiciones para merecer ser castigado de cierta manera. Entonces, ¿quiere decir eso que cada quien puede hacer lo que quiera y que se nos acaba el sistema penal? No. La idea aquí es modificar levemente cómo se entiende la razón del encierro en el sistema penal. Ya no basado en el merecimiento, ya no basado en la responsabilidad moral. Basado en que mis acciones afectan negativamente a los demás y que de pronto yo puedo ser un peligro para la sociedad. Y aquí se hace un paralelo, ahorita que estamos todavía en pandemia, pues se hace un paralelo con la cuarentena. Yo no soy culpable de contagiarme de una enfermedad que es peligrosa para los demás. Muchas veces es un mosquito y yo no controlo todos los mosquitos del universo, el que me pica y me da dengue, me da quién sabe qué cosas. Y aquí, pues nada, uno, por mucho, los que más se cuidaron igual se contagiaron de COVID en algún punto. Pero ¿qué era lo primero que ocurría? Si usted se contagió, se aísla y se encierra. En este caso, poco tiempo, eran 10 días, 12 días, 15 días. Pero si usted es un peligro para los demás, tranquilamente se puede aislar. Usted o lo aíslan, como hacían cuando uno llegaba y le daba positiva la prueba en cualquier aeropuerto de otro país, y le decían, usted no entra acá, pero tampoco se devuelve, entonces se queda acá encerrado. Y eso no es un dictamen de culpa. Yo no estoy diciendo que alguien es culpable de estar enfermo. Entonces, un sistema parecido se puede mantener, claro, tiene sus demonios. Un sistema parecido se puede mantener dependiendo, por supuesto, de qué tan peligroso sea el individuo y los rasgos de personalidad que tenga para los demás. Tenemos, por supuesto, ante esto, pues, hice un brochazo muy general, pero pues, por supuesto, los problemas no faltan. En lo que acabo de mencionar, el sistema de cuarentena, el sistema carcelario como sistema de cuarentena, pues los problemas están en que los estudios muestran que la reincidencia es mayor en los pequeños crímenes que en los grandes crímenes violentos. Entonces, si mi medida no es la gravedad del crimen cometida, sino qué tanto puedo afectar yo a los demás si reincido, pues vamos a tener una simetría extraña. El marido celoso que asesina a su esposa usualmente es una persona que asesina una vez en la vida, no es un asesino serial. Que casi nunca reincide. El ladrón de celulares reincide todo el tiempo. Entonces la pregunta viene, ¿pero cómo así? Según eso, entonces el asesino estaría encerrado menos tiempo que el ladrón de celulares, porque el ladrón de celulares tiene más potencial de reincidir. Y suena bastante extraño.
¿Hay maneras de mitigar esto? Sí. ¿Por qué? Porque es que el encierro no es solo encerrar, el encierro también ayuda a forjar conducta. Es un incentivo para comportamientos siguientes. Entonces también tiene que ver con el tipo de encierro que se tenga. No se trata solo de encerrarlo. En muchos casos es lo que pasa. En Colombia nos sueltan a los 72 horas. Pero hay espacio. Entonces la reincidencia es. Bueno, pero no hay ningún programa de resocialización, ni no hay ninguna. Nadie les dice ni les explica si algo hicieron mal o lo que hicieron, etc. Entonces tiene que ver también con la calidad del encierro, porque se está pensando que esto forja o ayuda a forjar acciones siguientes. Entonces no necesariamente se tiene que ver así, y si nos parece en este momento desproporcionado o injusto, en el peor de los casos también tenemos que saber que estamos juzgando desde la perspectiva del merecimiento. Nos parece injusto porque seguimos pensando en la perspectiva del merecimiento. Decimos, pero no merece ese castigo porque se robó un celular, mientras que el otro merecería uno mayor. 3 generaciones después, cuando si esto se universaliza y se aplica, seguramente este malestar no necesariamente aparezca, pero la respuesta fuerte no está por ahí, sino la respuesta está en el tipo de encierro que se puede tener, el tipo de cuarentena que se puede tener, que no necesariamente tiene que ser prolongado, sino puede resocializar mucho más rápido. Y el otro problema, esto nos lo da Scott Sihon, que es un filósofo de acción muy interesante, nos dice, venga, si la acción entonces que yo tengo ayuda a forjar futuras acciones en el individuo, entonces yo tengo un incentivo muy simpático para decirle a alguien ciertas cosas que creo yo van a ayudar a que actúe de cierta manera. Y él pone un ejemplo. Yo estaba en un grupo de acapella, que cantaba a capela, teníamos una presentación, había un director en esta presentación pública, siempre teníamos un problema con una parte que era muy difícil en la segunda parte de la presentación, pero ese día, la primera parte de la presentación fue particularmente floja. Todos nos dimos cuenta que estábamos cantando re mal. Y el director se acerca a nosotros y nos dice, muy bien hecho, muchachos. Pero en el momento en el que yo me doy cuenta, dice Simon, de que ese muy bien hecho no es sincero, sino que él está muy preocupado que si nos dice, ya estamos nerviosos porque estamos cantando mal. Y entonces nos dice, estuvo terrible eso que hicieron, pues nos va a ir peor todavía en la segunda parte. Es bien difícil. Entonces me estaba diciendo, muy bien, pero para que yo entrara un poquito más calmado y de pronto me fuera mejor. Pero entonces no era muy bien sincero. Y al no ser sincero, porque no me lo merezco, yo no me merecía esa felicitación, entonces me siento manipulado, me siento... Entonces pareciera que las relaciones se convierten todas en esto. No necesariamente. La única salida no es la deshonestidad. Hay miles de maneras de decir esto sin que la gente ni se ponga más nerviosa, ni se ponga necesariamente triste o se decepcione de lo que está haciendo. Esta es una simplificación grandísima del caso. Y nosotros, de todas maneras, premiamos en muchas ocasiones a una cantidad de personas que tienen una ventaja sobre las demás, que es una ventaja que ellos no controlan. Si ustedes han visto a Michael Phelps le rompió el récord a Mark Spitz, ganándose 8 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos, en una sola versión de los Juegos Olímpicos. Yo no veo a Michael Phelps, los brazos de Michael Phelps llegan casi que abajo de la rodilla. Esa es una ventaja natural, biológica, sobre otros nadadores. La brazada de Michael Phelps es mucho más larga, arrastra mucho más agua, lo puede mover mucho más. Sin embargo, nosotros tenemos problemas en las 8 medallas. Phelps. Entonces, no se nos desaparece el premio, no tenemos que tergiversar que la cosa se muda tanto y como que se ensucia tanto con esto. Por supuesto, esto está apenas en elaboración. Y no estoy diciendo que yo defiendo el escepticismo acerca del libre albedrío, pero sí me llamó mucho la atención venir a explorar qué era, porque la reacción siempre es, usted no puede atacar el libre albedrío, usted no puede atacar la responsabilidad, ahora se nos acaba la sociedad. Pero si uno se empieza a dar cuenta de que de pronto no es así, y que de pronto el cambio no sería necesariamente un cambio catastrófico para nuestras relaciones sociales o para nuestras instituciones sociales, puede coger algún interés. Y en este momento hay un grupo fuerte que estamos trabajando en explorar cuáles son
esas posibles consecuencias de una posición como esta. ¿Qué nos queda? Pues nos queda mucho. Sobre todo en términos de cómo se relaciona esto con nuestros sistemas legales. ¿Esto tiene o no tiene ventajas? Yo estoy pensando mucho en el caso de mi país, que hizo un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que ya se vino bajo tristemente. Pero eso, hablamos de justicia transicional. ¿Qué cara tiene esto de frente a la justicia transicional? Y es un país que aboga desde la Jurisdicción Especial para la Paz por un modelo de justicia retributivo. Restaurativa, restaurativa. ¿Y qué implicaciones tiene esto para un modelo de justicia restaurativa? ¿Qué tanto habría que modificar estas cosas para darles cabida? Es una cosa relativamente, no digo que sea fácil lo de las cárceles, pero digamos que la analogía lo hace ver relativamente sencillo, o hay que repensar esto profundamente. Porque a donde estamos yendo cada vez que avanza el conocimiento de nuestro propio cerebro y de cómo nuestro cerebro va funcionando, es a que nuestro margen de acción, la advertencia de Kant en eso es muy clara, en el prólogo de la segunda edición de Crítica de la Razón Pura, si la razón especulativa se salta a la cerca y empieza, no le va a dejar espacio a la razón práctica. Y más o menos, pues lo que estamos haciendo con eso es que a medida que vamos conociendo más el cerebro, menos vemos que para que tengamos nosotros ese tipo de control y habilidades que tenemos para luego poder llamarnos sentido fuerte, moralmente responsables y libres. Hay versiones de esto, muchas, donde uno puede hablar de libertad en otros sentidos, donde puede hablar de otros tipos de responsabilidad. Ahí se hizo un mapeo de cuántos tipos de responsabilidad en el debate contemporáneo, más o menos unos 34 tipos de responsabilidad moral. Pero yo aquí he querido como explorar un poquito hacia dónde nos llevaría esto, y la respuesta interesante es, no es tan catastrófico como pareciera en un principio. Vamos a ver luego, pues, a dónde nos lleva. No está por supuesto, terminado. Muchas gracias. Espacio para preguntas. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Sin embargo, me deja una pregunta respecto al tema del determinismo. Bueno, ciertamente muchos defenderán esta postura de que digamos, las disposiciones biológicas, orgánicas, pues son las que determinan todo el comportamiento. Sin embargo, si no me equivoco, hay un concepto que vagamente recuerdo si es Santo Tomás, o ese tema de la somatización, y es cuando ocurre, digamos, en la dirección contraria, es decir, mis actitudes, mi forma de actuar generan un cambio en mis determinaciones biológicas, orgánicas, neurológicas. Obviamente no iban a utilizar el término neurológico en la Edad Media, pero es decir, yo con mis acciones más bien determino mi cuerpo o lo modifico tal vez de alguna manera. No me refiero a quitarme el cabello, cortarme las uñas, ese tipo de acciones, sino acciones que van más como al interior de mi configuración orgánica o biológica. Bueno, me gustaría saber si ha explorado un poco el tema y si nos pudiera decir algo al respecto. Es decir, ya no que por mi cuerpo, por mis configuraciones neurológicas, se determina mi acción, sino tal vez al revés. Por determinada forma de actuar, hay un cambio en mi disposición orgánica, biológica. Gracias. Muchas gracias. A ver, ¿qué le puedo responder al respecto? Lo que yo diría es un poco lo siguiente. En primer lugar, no se trata solo de cuestiones de biología, yo me centré mucho en eso, por supuesto, pero hay determinaciones sociales, hay determinaciones, o sea, también usted, el punto aquí es que usted está
fuertemente influenciado por el entorno en el que crece, por la gente con la que se relaciona, por una cantidad de cosas de las que de pronto no es tan consciente, pero que de alguna manera tienen una mella en qué tipo de persona terminó convirtiéndose. Susan Wolf lo trata mucho, diciendo, por ejemplo, que un dictador que vive en una ciudad de donde nunca lo dejan salir y todo el mundo lo alaba y toda la cantidad de cosas, pues si crece en eso, va a tener un tipo de personalidad que nunca estuvo expuesto a otras visiones y puede ser una persona increíblemente cruel, pero es una determinación social, seguramente habrá crecido en otro ambiente y hubiera tenido un comportamiento diferente. Entonces no se trata solo de si genéticamente o genéticamente, sino que también aceptando toda esa cantidad de determinantes e influencias sociales, pues más se ve que no estamos en todo lo que podemos poner en duda, que estamos en un supuesto que se necesita para eso. Y en esta versión del debate, en la versión contemporánea, digamos que hay una parte de eso que se acepta. Esto no es un fatalismo, entonces esto no es que haga usted lo que haga, las cosas van a pasar de esta manera. Su acción es parte importante de cómo se desarrollan las cosas. Lo que pasa es que no se está diciendo que su acción sea libre en ese sentido de que usted la escogió desde el principio. Entonces acá la pregunta sería, bueno, ¿qué lo llevó a usted a esa acción que luego sí va a tener cambios en usted mismo? Eso que yo decía de la tristeza lo puede llevar a hacer planes para, no sé, cambiar la manera en que usted se relaciona con los demás. Pues es en buena medida la aceptación de que usted puede cambiar ese tipo de cosas, pero no es aceptar que usted es libre en ese sentido fuerte de libre albedrío en la versión anterior. Seguramente esa tristeza viene ya en parte muy influenciada más allá de control por otras cosas. Usted puede ser una persona absolutamente imprudente, incluso si no le duele en absoluto tratar mal a un amigo. Y eso pudo haber sido por cuestiones sociales, donde usted creció por alguna otra cosa. Entonces el hecho de que usted a partir de esa tristeza pueda tomar una determinación y yo no vuelvo a volver a hacer eso, también tiene que ver con esos factores que están allá en el descontrol. Pero una vez usted toma esa determinación, claro que entra dentro del modelo que eso produce otros cambios que son importantes y ayuda a que los cambios también que vayan creciendo. Por eso era tanto el énfasis en que abandonar esta idea de la responsabilidad no impide que haya mejoramiento. Es precisamente ese tema. No sé si la respondo. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Doctor, yo tengo 3 preguntas. 2 son aclaratorias y la última es potencial objeción, pero no creo que haya objeción. La primera es si en el contexto del animalismo ustedes han considerado argumentos que ayudan a defender, por ejemplo, el cuidado de ciertos animales en virtud de que el concepto de responsabilidad moral no es lo que garantiza que algo merezca un tratamiento, un trato digno. Esa es la pregunta, sí. El hecho de decir, porque lo pongo en el contexto, si unas personas argumentan que ciertos seres no merecen cierto tipo de tratamiento digno porque no son agentes morales, y como no son agentes morales no tienen libertad, no tienen responsabilidad, etc. Mi pregunta es si ustedes han considerado algo en ese contexto. La segunda, bueno, no sé si hago las 3 preguntas de una vez. ¿De una vez las 3? Sí. La segunda es, en el caso de, usted puso el ejemplo del premio, me parece, ¿no? Como un comentario final, pero estaba pensando, ¿qué pasa en el contexto del mérito o del orgullo? Si deberíamos sentir orgullo o mérito por ciertas cosas que hacemos, que creemos que hacemos libremente, ¿no? Si tendría sentido sentir uno mérito, si tiene sentido sentirse orgulloso de algo en ese contexto. Y la última, que es la que, digamos, es la que podría ser como potencial objeción, lo que no creo que llegue a ser, es, no termino de entender por qué el escepticismo sobre el libre, bueno, lo que usted llamó free will skepticism, no entiendo por qué sería incompatible con la libertad, con el libre albedrío y la responsabilidad moral. A lo mucho lo que alcanzo a ver es que, más bien, que ese escepticismo es compatible con otro modo de frasear nuestro comportamiento, pero a lo mejor no alcanzo a ver un argumento que muestre que hay una contradicción entre una cosa y otra,
Por eso no veo que sean incompatibles, sino más bien pensaría que es como otro tipo de compatibilismo más que un tipo de incompatibilismo. Pero es más bien, lo que me pregunto más bien es que a lo mejor lo perdí, pero no veo un argumento que mostrara que esos dos conceptos son contradictorios, por ejemplo, con el modelo de las actitudes reactivas, ¿no? Porque uno podría pensar que son compatibles, que una persona podría decir, tengo esta actitud reactiva y además me considero responsable de esta acción. Bueno, no sé si fui claro, doctor, pero son mis tres puntos. Voy a empezar con esa última, pero estoy seguro de estar entendiendo. La idea del frivolous skepticism es que el libre albedrío y la responsabilidad moral son incompatibles tanto con el determinismo como con el indeterminismo. Es decir, el tipo de control que necesitamos para ser libres y para ser moralmente responsables no nos lo da un mundo determinista, pero las tesis de determinismo y determinismo son puestas y excluyentes, entonces si la una es falsa, la otra es verdadera, y la otra tampoco nos lo da. No es que sean incompatibles entre ellos, pero es Ya, yo creo que lo entendí mal. Mi pregunta era si no puede ser, si el escepticismo no puede ser también una forma de compatibilismo. Ok. Pues digamos que es más un escepticismo acerca de que podamos tener alguna vez las condiciones que nos permiten ser moralmente responsables. En ese sentido fuerte de responsabilidad moral. Tiene muchos otros sentidos en los que puede decir que hay una compatibilidad, pero en ese sentido fuerte, basado en la tesis del merecimiento, piénselo en casos extremos, ¿no? La pena de muerte, o algo por el estilo, venir a decir que pues, hay una interpretación, un análisis condicional o algo así, que puede irse a la cárcel y morir por eso, parece que a veces se queda como cortos en ese sentido. Entonces, lo que el escepticismo es acerca de que tengamos alguna vez esas condiciones para poder tener ese merecimiento, ese control que nos lleva a eso. Y no nos la da ni el determinismo ni lo que. Con lo del pues si uno puede sentir tristeza, por ejemplo, por las acciones que realiza, también puede sentir felicidad por las cosas que salen bien. En principio no debe haber ninguna razón para pensar que usted no puede sentirse feliz por tener las cosas que son valiosas para usted, ¿no? Porque sí, y no necesariamente eso implica que usted está pues violando uno de esto. De hecho, pues su acción, como dije, esto no es un fatalismo, entonces esto no es que le caigan las cosas del cielo, sino que su acción es parte fundamental de eso. Lo que pasa es que estamos aceptando la acción no viene determinada por usted. En ese sentido fuerte que tiene el libre albedrío, pero si usted es parte de esta cadena causal que permite que esas cosas ocurran, entonces en ese sentido se puede tranquilamente sentirse. Y lo de el tratamiento de los animales no lo hemos tratado. Todavía es un buen punto, me llamaría mucho la atención, pero en este momento no le podría tener una respuesta, mejor dicho. Improvisaría y sé que me cuelga si no voy por el camino. Pues, entonces, no sabría, pero la tarea para pensarla pues, está bien interesante. Gracias. Una pregunta más. No. Le agradecemos muchísimo al doctor Carlos Gustavo Patarroyo. Muchas gracias.